News Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Más del 70% de los estudiantes de Derecho en México han reportado altos niveles de estrés académico. Este dato, publicado por la UNAM en la Revista Latinoamericana de Psicología Educativa en el 2021, nos recuerda que detrás de cada toga hay una persona que también siente y se esfuerza y busca equilibrio. Bienvenidas y bienvenidos a justamente un espacio donde la Facultad de Derecho de la UNAM abre un diálogo entre la justicia y la salud mental. Soy Isabel Santos, jefa del Servicio Psicológico de la Facultad de Derecho y que forma parte del servicio integral de esta misma facultad. Este programa nace del impulso de la doctora Sonia Venegas, quien ha fortalecido el compromiso con el bienestar emocional y físico de nuestra facultad. Justamente hablaremos sobre los retos emocionales del ámbito jurídico, autocuidado y cómo mantener el equilibrio mientras trabajamos o estudiamos en esta facultad. Hoy iniciamos con el tema entre la toga y las emociones, cómo cuidar tu salud mental en el mundo del derecho. Por lo que hoy nos acompaña una invitada muy especial, la psicóloga Ana Laura Rodríguez Torres, quien es licenciada por la Facultad de Psicología de la UNAM y cuenta con un diplomado en Psicología Clínica e Intervenciones Terapéuticas. Es especialista en terapias contextuales y miembro del proyecto Tú me importas. Bienvenida, Alau. Muchísimas gracias, Isabel. Es un gusto poder estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y como bien mencionaba en esta introducción, pues hemos visto y que varios de nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho nos están compartiendo como varias de sus preocupaciones en estos temas de salud mental. Entre ellos vemos que pues a veces mencionan que hay una carga como académica, ¿no? O sea, como estas largas jornadas de estudio, de estar cumpliendo como con las tareas, con todas las necesidades para pues ser estos juristas, estos abogados, y que también a veces hasta hay como frases de no me da tiempo ni para mi salud mental. O sea, ¿tú qué opinas de estas frases que nos compartes nuestras estudiantes también? Sí, es muy común, ¿no? Sobre todo pensando en que lo más frecuente, sobre todo en carreras pesadas, porque realmente tienen una gran carga de trabajo, tanto en lo que viene siendo las clases, las tareas, como inclusive el empezar ya desde muy chiquitos, bueno, desde muy iniciar, ¿no? en la carrera, a trabajar, inclusive a involucrarse ya en la parte práctica. Y eso genera pues mucha autoexigencia, ¿no? Involucra exigencia tanto los estándares que se ponen en la carrera, de los estándares que se ponen a lo mejor los profesores, a lo mejor inclusive que viene desde ya una cuestión familiar, ¿no? O que al ser de las primeras personas en la familia, al tener una carrera universitaria, también involucra ahí una presión, ¿no? Entonces, como que todas estas presiones externas se empiezan a interiorizar, genera más autoexigencia, y entonces empieza a haber una especie de inicio de círculo vicioso, ¿no? Exacto. Como empezar a juzgarse, a juzgar a los demás también en el cómo hacer, en el cómo decir, en el cómo vestir, en el cómo involucrarse en su carrera. Y eso a veces involucra ciertos mitos, entre ellos el de, pues, me tengo que dedicar al 100%, ¿no? Y a partir de eso, pues, entonces involucra dejar de lado, pues, lo que antes hacía, involucra dejar de lado salir o inclusive si hay momentos de diversión, pues, puede llegar la culpa también. Entonces, pues, al final son estos mitos que también se ven reforzados socialmente, ¿no? Porque entonces quienes sí se dedican al cine en su carrera, aplausos y veneraciones de todos, claro, ¿no? Profesores, maestros, todos. Y quienes no, entonces la misma comunidad también los va segregando, como justo irregulares, como los que no pueden, como todo esto, ¿no? Y también va impactando de otra manera. Entonces hay como dos presiones, tanto para los que mantienen esos estándares como para quienes no mantienen esos estándares.
Y de todas, pues al final acaba habiendo un agotamiento que se considera pues hasta normalizado, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, yo creo que esto que compartes, Alau, es como algo que estamos notando justamente, ¿no? O sea, que es algo que está sucediendo con nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? O sea, como que esta presión o el deber ser, ¿no? O sea, cómo es que siendo yo este abogado o esta abogada, ¿no? Que está en formación, Ujú. o sea, cómo es que va a pedir ayuda, es algo que hemos notado que es muy difícil. Yo creo que en general en la comunidad, no solo en estudiantes, sino en general al ser humano, como de hablar de emociones, ¿no? Sí. Pero con todo esto que nos estás compartiendo, creo que también para la audiencia que nos está escuchando, o sea, no sé si se identifiquen en esto de poder y de estar hablando de cómo me siento, ¿no? O sea, como que a veces siempre que nos preguntan, oye, ¿cómo estás? Bien. Bien. Directo. ¿No? Y cuando a lo mejor sí estoy pasando por una situación difícil, a lo mejor de que pues está la carga de trabajo, porque hay estudiantes que están trabajando y estudiando, ¿no? Sí. Que están haciendo su servicio social, que también, como mencionas, ¿no? O sea, que a lo mejor vienen desde muy lejos y luego esta parte económica. Entonces estamos hablando de que se suman factores de riesgo, ¿no? O sea, que Exacto. eso como de esa dificultad de yo poder identificar mis emociones, ponerles nombre, luego también externalizarlas y luego todos estos factores que estamos diciendo de que a lo mejor vengo de lejos, toda la presión familiar que nos acabas de explicar, más todo lo que también me están exigiendo o pidiendo en la parte formativa, ¿no? Mis profesores. Y luego esta cara de ponerme como la máscara con mis compañeros, mis compañeras, no sé cómo sean mis redes de apoyo, pero tal vez estar diciendo todo está bien, pero no sé, ahorita pensaba, ¿no? Que tal vez es desde yo no sé identificar lo que siento y ahora expresarlo, pues por eso es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no sé qué pienses en esta parte de estar hablando de estos factores de riesgo, o sea, creo que es por eso importante que estemos hablando de ellos, ¿no? Justo, porque además es algo que nunca se nos enseña, ¿no? O sea, culturalmente, no solo en México, sino en varios lados, y específicamente aquí como que las frases de el que se enoja pierde, ¿no? Y el de enseguida si te sientes triste, pues ponte a barrer, anímate. O sea, realmente se nos enseña más que el experimentar y expresar para después poder hacer algo al respecto, el directo de, pues nada más hasta ahí, ponlo hasta abajo en la alfombra y ya, Suéltalo. con lo que sigue, Exacto. no pasa nada, ¿no? Y entonces, pues sí, al final también aprendemos que la manera de lidiar emociones es, pues ponlo bajo la alfombra y con lo que sigue. Y entonces al final eso genera otra presión más, ¿no? Sí. Que claro, ya no hay tiempo si nos la pasamos tratando de manejar lo que sentimos por ocultarlo, más lo que nos toca como la presión extra, pues sí, no hay tiempo para nada. Bajo esa lógica, pues sí, está difícil. Sí, es verdad, ¿no? Sí, y también, sabes, ahorita que te escuchaba, pensaba como en algunos y algunas estudiantes que nos comparten que también la misma carrera solicita como esa presión o es como un requisito, no sé, o sea, tengo familia que también está pues en la carrera y que también la misma labor, ¿no? O sea, que necesitan defender a las personas, ¿no? O sea, o que van a los juzgados y tener como esta cara o esta como fuerza, no sé cómo llamarlo, de poder como guardar sus emociones, o sea, yo creo que la palabra correcta, ¿sabes? Sería como gestionar y regular mis emociones para poder enfrentar las situaciones, ¿no? Porque a veces es como que pues esta forma de estar yendo al Ministerio Público tal vez, ¿no? O sea, estar enfrentando como toda esa parte de hablar con otras personas y que a veces cómo enfrentar esas situaciones, ¿no? O sea, que creo que justo como mencionabas, hay a lo mejor estudiantes que lo guardan bajo la alfombra o así que lo dejan, porque no sé, tal vez me imagino que es que justo no lo hemos hablado, o sea, no sabemos cómo abordarlo y es como, bueno, ya estoy sintiendo no sé qué cosas, a veces hemos visto en la atención individual o en los talleres que damos, que las personas, los estudiantes, o sea, no saben cómo qué es lo que están sintiendo, ¿no? Y qué etiqueta ponerle, ¿no? Entonces Exacto. yo creo que esto que nos dices, o sea, creo que también por eso es valioso que sí estemos identificando como todos estos factores de riesgo que a lo mejor cada una estamos experimentando en nuestra vida cotidiana. Sí, exacto. Y sobre todo porque al final del día esos factores de riesgo, pues también ya sea porque se acumulen, por cómo interaccionen entre sí, pues facilitan que haya algún tipo de problemática después, ¿no? Y que al final afecta en la carrera, afecta tanto en cuestiones supuesto.
del estudio, ¿no? De la concentración, del empeño que se le pone, como ya a la hora de estar ejerciendo, ¿no? De qué tanto por la misma emoción que se pone bajo la alfombra o que se trata de regular o tratar de evitar, ¿no? Más que nada. Claro. Pues al final eso también va a impactar en cómo tratamos a los demás, porque pues sí, al final ir al Ministerio Público, si para las personas es pesado, pues para quienes están llevando el trabajo de también lidiar con otro, también va a ser pesado, ¿no? Sí. Entonces, si no se sabe por dónde manejar eso, pues es llegar a casa desgastado y eso facilita entonces que también con los clientes pues no haya empatía, ¿no? No genere esta conexión y solamente sea pues ya, papeleo, trabajo. A lo siguiente. Sí, ¿no? Que es ese desgaste emocional, ¿no? Exacto. Y que es el burnout que se ha escuchado mucho y que creo que también por eso es que estamos hablando, ¿no? O sea, que ya empecemos, o sea, que a lo mejor la audiencia que está escuchando, pues que a lo mejor empiece a identificar sus propios factores de riesgo, ¿no? O sea, que a lo mejor ahorita es como qué cosas a lo mejor le están haciendo, pues ahí como clic, ¿no? O sea, que a lo mejor es como, sí, pues yo que he estado viviendo todos los días me traslado 2 horas, ¿no? 3 horas, ¿no? También la parte económica, pues sí ha sido una situación difícil, que también las etiquetas que a veces nos ponen de tener que vestir de cierta manera, ¿no? Ir a las clases de esa forma, también ir de un lado a otro que a lo mejor no nos da tiempo de comer, las redes de apoyo que ahorita también vamos a hablar un poco de ello, pero o sea que no sé con quién pedir ayuda, o sea como con amigos, con amigas o con mi familia que tal vez a veces es un factor de riesgo en lugar de ser factor protector, ¿no? Entonces yo creo que eso, o sea, si nos estás escuchando y tú estás empezando a ver cuáles, también pueden ser factores de protección, ¿no? O sea, tal vez también puede ser que los tengan y que entonces pues sigue cultivando eso, entonces eso también les podría ayudar, ¿no? Exacto, y porque, bueno, es que ahorita pensando en todo esto de como factores de protección, la misma identificación de emociones, no solamente porque, bueno, ya la identifiqué y ya está, ¿no? Sino que también, como las emociones tienen una función, inclusive dentro de la carrera y del ejercicio profesional nos va a mover, nos va a ayudar, o sea, sentir indignación ante alguna situación en el juicio, pues también va a mover a empezar a pensar, ok, ¿qué otras estrategias? ¿Hacia dónde? ¿Cómo defiendo? ¿Hacia dónde me muevo? Sentir inclusive ansiedad ante una primera exposición también también puede inmovilizar, todo dependiendo de la regulación, ¿no? Pero puede, o sea, su función implica el movilizarnos, prepararnos para dar ese empujoncito de energía para poder hacerlo dentro de lo mejor posible, dentro de lo que podemos hacer, ¿no? Sí, justo creo que esto me gusta mucho, Alo, porque creo que nos estás explicando que las emociones tienen una función, ¿no? Y creo que eso también es como validar que por eso, si somos seres humanos, por algo es que tenemos este sistema nervioso para reaccionar de cierta forma y que por eso es que tenemos y sentimos estas emociones, ¿no? O sea, que son válidas y que también nos ayudan a estar viviendo nuestro día a día, ¿no? O sea, como esto, ¿no? Que está diciendo, si llego mi contexto o las situaciones que voy a exponer, voy a presentar un examen, pues es válido y es hasta incluso adaptativo que lleguemos a sentir esta sensación que es ansiedad, ¿no? A lo mejor estar alerta, como a lo mejor con un poco de la presión, o sea, o los latidos un poquito acelerados, ¿no? Entonces, eso sí es algo que nos ayuda para, pues, recordar lo que estudié, ¿no? Pero si esa emoción se empieza a rebasar en intensidad, ¿no? O sea, y que ya es como que se desborda, ahorita no sé si sea correcto decir eso, pero que a lo mejor que esto pasa que puede ser que me quede congelada o que llegue como estos ataques de pánico que le llaman, que no sé cómo lo podrías explicarlo, o sea, como este círculo de pánico, ¿no? O sea, que llega el pensamiento. Sí, exacto, o sea, y muchas veces tiene que ver no solo la emoción, sino el cómo reaccionamos ante ella, ¿no? O sea, todo justo en estos ataques de ansiedad o de pánico, tiende a pasar que nos fijamos, por ejemplo, en que tenemos tanto miedo de que nos dé ansiedad, ¿no? Que al final sentir un poquito el palpitar del corazón, que empezamos a respirar de manera un poco más entrecortada, como que hace que pensemos de, oh no, me va a dar un ataque de ansiedad justo en este momento, y empezamos a fijarnos en todas las amenazas posibles. Entonces, inclusive, o sea, ahorita si nos hacemos el ejercicio y decimos, en este cuarto tratemos de ver todas las cosas amenazantes que pueda haber, o sea, nos vamos a fijar en eso, porque eso es justo lo que la mente está haciendo precisamente
por cómo nos estamos relacionando con esas sensaciones. Y que eso al final acaba detonando un ataque de ansiedad. Sí, ¿no? ¿no? O sea, ahorita que te escuchaba dije, sí, si yo empiezo a pensar, entonces empieza como decir, si me va a pasar Exacto. algo, entonces empiezo a sentir el latir de mi corazón más acelerado, dificultad para respirar, y entonces mi pensamiento ahora es de, sí, creo que voy a morir, y entonces podría salir corriendo, pero afortunadamente, pues tenemos estas estrategias de decir, no es cierto, no está pasando eso, pero creo que lo que queremos con estos ejemplos es que las personas que nos están escuchando se empiecen a identificar a lo mejor algunas de estas sensaciones que a lo mejor están viviendo y que a veces tal vez a mí me ha pasado escuchar a personas que solicitan la atención que esto lo empezaban como a normalizar, ¿no? O sea, a mí me asombró muchísimo un caso que cuando después de los talleres o que después que ya le dimos esta psicoeducación, o sea, que empezó a identificar que todo el tiempo tenía, por ejemplo, un dolor en el pecho, ¿no? O sea, que decía, pero pues, o sea, ya hasta que hicimos todos varios ejercicios, empezó a decir, wow, o sea, no sabía que esta presión en el pecho era parte de la ansiedad, ¿no? Y ya con estos, algunos ejercicios que se dan en talleres o que con la psicoeducación, empezó como a bajar la intensidad y la duración, la frecuencia, claro, pero o sea, justo fue porque ya lo habían normalizado, ¿no? Entonces muchos de estos alumnos dicen, no busco ayuda, pues esto que empiezo a normalizar, a decir, pues es parte de mi vida, o sea, incluso ni me había dado cuenta que tenía este malestar, pero pues también es por estas ideas, a lo mejor que no es tan grave, o todos estos mitos, ¿no? E inclusive, y bueno, no sé, espero que no sea algo que no se pueda mencionar, pero pensemos en los anuncios para dolores, ¿no? Porque dicen, sigue trabajando, que no te detenga el dolor. O sea, ahí es de, ignora el dolor, prácticamente tómate algo para ignorar el dolor, claro. ¿No? Y es de, no escuches a tu cuerpo, tú tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer porque tienes unas metas, porque tienes unos compromisos, clientes, trabajo, dinero, yo qué sé, ¿no? Y que al final es eso, o sea, no estamos prestando atención a lo que el cuerpo nos está diciendo, sea de la manera con justo ataques de ansiedad, o sea, dolores de cabeza, presión en el pecho, inclusive no poder dormir, ¿no? Sí. Sí, que incluso por eso en los talleres que hemos dado en la primera sesión, lo que recomendamos mucho es que empiecen a identificar todas estas sensaciones, ¿no? O sea, que incluso lo unimos mucho con lo que es autoestima y que a veces les pregunto, ¿qué es autoestima, no? Y entonces sabemos que es también este autoconocimiento, ¿no? Y entonces lo abordamos mucho desde este concepto de autoconocimiento, en donde también es necesario aprender a reconocer estas sensaciones que nuestro cuerpo nos está diciendo, porque como mencionas, nuestro cuerpo está hablando, ¿no? O sea, si hay un dolor de cabeza, si hay un dolor muscular, o sea, ya tu cuerpo te está diciendo que está sucediendo algo, ¿no? Y lo que normalmente tendemos a hacer es justo, ¿no? ¿Qué es lo que me puede dar para ya no sentir esto? Y ahorita que te escuchaba, pensaba que no solo con las sensaciones fisiológicas, ¿no? Sino que incluso con estas emociones que a lo mejor, que a veces a lo mejor son como desagradables, a veces no queremos pasar por esas sensaciones, pero creo que ahorita que te escuchaba pensaba como es válido pasar por sensaciones y que también porque nos están diciendo algo, ¿no? Tanto sensaciones fisiológicas de estos dolores que estamos diciendo, pero también estas emociones, ¿no? O sea, si tuve una pérdida, si hubo un cambio, pues es válido y es adaptativo, es funcional. Que me llegue a sentir triste, ¿no? O sea, si me duele la cabeza, pues tal vez es por los estudios, o sea, que no he dormido tal vez, y que entonces tal vez por eso es que estoy sintiendo el dolor de cabeza, ¿no? Si no me estoy alimentando, o sea, creo que todos esos son como, oye, está pasando algo, tu cuerpo te está diciendo que está sucediendo algo. Exacto, y que justo... Ay, se me fue la idea. Que con respecto sobre todo a las emociones que se consideran más desagradables o que pues no se sienten tan padres, ¿no? Porque emocionarse, estar feliz, pues sí, nos da un rush más como esa vidilla, pero pues obviamente otro tipo de emociones pues nos pueden ir más para abajo o pueden tener consecuencias, y no la emoción en sí, sino lo que hacemos con las emociones, ¿no? Porque es muy diferente enojarse a ir a golpear a alguien porque me enojé, ¿no? O sea, son cosas distintas, y que justo se considera que el problema es la emoción, ¿no? Y que el problema es sentir eso, y no tanto el proceso entre sentir eso y decidir hacer otra cosa. Porque justo es por la forma en cómo hayamos vivido, hayamos crecido, nos hayamos relacionado con nosotros, con los demás, pues entonces se vuelve algo más automático, ¿no? Y que justo el empezar a parar
y poder transicionar por la emoción sin necesariamente actuar, ¿no? O sea, solamente transicionar Sí, por la vivirla. emoción Ajá. nos puede dar un panorama distinto, ¿no? Hay que aprender a escucharla, porque es cierto, o sea, nunca nos han enseñado a escucharla, entonces, ¿cómo voy a saber qué quiere decir si no aprendemos justo con la psicoeducación, con otros recursos, a poder saber qué significa o por qué apareció, ¿no? Ujú. Pero una vez que empezamos a ver eso y que podemos transicionarla sin necesariamente actuar, entonces podemos abrir esta ventana de decisión, de, ok, Sí. pasó esto, sentí esto, tiene esta razón de ser, ¿qué me toca a partir de ahí? Dentro de lo que es relevante para mí, dentro de las consecuencias que se pueden observar a corto y a largo plazo, ¿no? ¿Qué sería mejor? Y que justo esa es la idea, ¿no? De inclusive la regulación emocional y cómo poder usar las emociones a nuestro favor. Claro, sí, entonces yo creo que como para dar algunas estrategias, ¿no? O sea, que por lo que estoy entendiendo, o sea, es como poder identificar las sensaciones de nuestro cuerpo. O sea, creo que ahí tal vez a veces te puede ayudar a la audiencia que nos escucha, pues como hacer como un tipo escaneo, ¿no? O sea, como Sí. qué sensaciones tienes yo empiezo casi siempre desde abajo hacia arriba, desde la planta de tus pies, cómo está tus piernas, cómo está tu tórax y cómo están tus brazos y cómo está tu cabeza, ¿no? Y entonces esto hazlo más despacio para que puedas identificar estas sensaciones que a lo mejor puede ser que si estás como tenso o relajado. Y tal vez eso te puede empezar a ayudar como a identificar este primer punto que mencionas, algo como de identificar tus sensaciones corporales, cómo es que está tu cuerpo reaccionando, cómo es que se siente, ¿no? O sea, yo a veces cuando explico esto, digo, cuando yo estoy enojada y empiezo a sentir la sensación de enojo, yo sé que hay una sensación de tensión en las manos y mucho en el rostro, ¿no? O sea, a mí se me va a notar mucho cuando estoy enojada. Porque es como que mi gesto cambia mucho, se endurece mucho, ¿no? Entonces, pero esto me ayuda mucho para identificar la sensación de mi cuerpo, para entonces decir, ok, ¿qué es lo que estoy pensando, no? Porque justo, o sea, pues está la sensación, pero ahí también no es como que por eso voy a llegar y a aventar cosas, o justo, como mencionas, o golpear a alguien, ¿no? Sino que es válido, o sea, pues el enojo me sirve para defenderme, ¿no? Entonces, hay una situación y entonces es válido que mi cuerpo reaccione o esta forma de tensión, que a lo mejor llegan pensamientos de, pues es que es injusto que las personas lleguen tarde, ¿no? Estoy haciendo ese juicio, pero o sea, ahí qué va a pasar, ¿no? O sea, que a lo mejor ahí normalmente a mí me sirve mucho como respirar, ¿no? Sí. O sea, como que parece algo sencillo que a veces cuando lo hemos dado justo en los talleres, pues les decimos que lo practiquen, ¿no? Porque yo sin la práctica, o sea, probablemente me iría a la siguiente conducta que a lo mejor sí podría ser, pues, aventar algo o decir palabras hirientes a las personas o arrepentirme después de eso, ¿no? Después de que llega esa parte emocional. Pero creo que por eso es que identifiquemos las sensaciones que nuestro cuerpo está diciendo y que luego tal vez podamos como estar diciendo, identificar el pensamiento, ¿no? O sea, como que estos pensamientos que también les sugiero que a veces les puedan escribir. A veces también eso es catártico. Y ahí en enojo a veces les decimos, esos pensamientos te avivan más esa emoción o te ayudan a bajarle, ¿no? Porque si yo digo, sí es injusto y entonces está súper mal que la persona haga eso y es una falta de respeto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estos pensamientos me están ayudando a bajar mi sensación, o sea, o mi emoción, a regularla, o me están haciendo que la sienta todavía, si estaba en 5, sentirla a 10 y más, ¿no? Entonces, esos son los pensamientos y pues la conducta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que llego a actuar? O sea, pues ahí justo pues vamos ahí como a ver que tal vez pues puede ser que le levante el tono de voz a la persona, ¿no? Y le diga todo lo que he pensado, le haga la ley del hielo, no sé, o si yo empiezo a desarrollar estas habilidades de regulación emocional, pues a lo mejor digo, pues sí, o sea, pues es válido, tal vez no sé que tuvo una situación en el transporte, o sea, no sé por qué llegó tarde, a mí me ha pasado que llego tarde, entonces, y son muchas circunstancias, ¿no? Y eso también a veces es la empatía, pero pues eso es lo que pensaba, fueron muchas cosas mientras te escuchaba, pero quería como que la audiencia se llevara como un poquito de estas estrategias, ¿no? Que damos en los talleres en general.
Justo, creo que algo muy importante es esta parte del escaneo, ¿no? O sea, son varias estrategias ahí, ¿no? El escaneo corporal, la respiración, el poder observar los pensamientos y observarlos desde un sin juicio, ¿no? Desde sin engancharse, porque justo, o sea, uno cuando se pone a observar pensamientos, nos seguimos, ¿no? Nos podemos enganchar y nos podemos seguir de, no, sí es cierto, es que porque se llegó tarde, yo tenía razón de que iba a llegar tarde, yo debía haber llegado después para que se enterara de lo que es que llegara tarde, ¿no? Exacto, y entonces nos vamos enganchando, entonces eso ya no es observar, ya nos metimos al pensamiento en realidad, ¿no? Y que justo esto de escribir, ¿no? Poder, después de ese escaneo corporal, escribir esos pensamientos, porque eso ayuda a plasmarlos fuera, ¿no? A ponerles esa distancia. Y que si llega otro pensamiento al respecto, ok, notaste, escríbelo y trata de parar ahí, ¿no? Justo para abrir esta ventana, lo que hablaba hace ratito de esta ventana de espacio que nos va a permitir observar para después actuar, ¿no? Y justo, por ejemplo, lo de las conductas que mencionabas, importa mucho para observar cuál suele ser nuestra tendencia, ¿no? Sí. Y en ese momento a lo mejor observar de qué tienes ganas de hacer o de no hacer, ¿no? Porque a lo mejor es, no, pues estoy sintiendo ansiedad y lo que quiero hacer es ir corriendo, salirme corriendo o si no puedo, quedarme callada, ¿no? Entonces son de que te dan ganas. Y a partir de ahí, una pregunta muy similar a de si estos pensamientos me están ayudando o no, de esto que tengo ganas o no ganas de hacer, me va a ayudar, me va a acercar a eso que quiero, sobre todo a largo plazo, ¿no? A lo que me importa, a lo que es relevante para mí, a cómo me gustaría actuar en estas circunstancias, o realmente no, ¿no? Y a partir de ahí decidir. Y eso es lo complicado, ¿no? Porque, o sea, una vez que observas, disminuyes la velocidad de cómo se viven las cosas. Ahorita parece como de, bueno, es que hay que hacer un montón de preguntas y pasitos. Y sí, al inicio sí, porque es un entrenamiento, es empezar a cómo de la mente que tenemos y la cantidad de pensamientos que tenemos, empezar a introducir otros que empiecen a escarbar y hacerse como ese otro caminito que sea cada vez más fácil de seguir y que incluso ya sea más automático, ¿no? Claro. Que en cuanto empiece la siguiente, ¿no? A aparecer estos pensamientos de ¿por qué volvió a llegar tarde? Sea como de, ok, vamos a abrir esta ventana, ¿no? Que sea cada vez más automático y que una vez que se logra esa primera parte, la segunda parte es también el elegir otra cosa distinta. Porque lo que tratamos de hacer, ¿no? Muchas veces es evitar estos sentimientos y emociones desagradables, pero al elegir algo distinto vamos a tener que transitar esas emociones desagradables. Si nos da miedo decir una opinión, pero al final lo que nos va a acercar a lo importante es decir esa opinión, pues ni modo, o sea, vamos a tener que transitar por esa emoción y al final vamos a observar, ¿no? Tratando de mantenernos como en lo que está pasando, ¿no? Realmente, y observar las verdaderas consecuencias de esas acciones, ¿no? Porque a veces pensamos, no, es que van a juzgar y nos quedamos ahí. Y entonces decimos y empezamos a observarnos de sí, me están juzgando. O justo lo que decía ahorita, de observen qué cosas son peligrosas. A lo mejor vemos una miradita y decimos, no, es verdad, ya, me están juzgando. Exacto. Y no, y es como de, ok, sí, o sea, están esos pensamientos, observemos más el contexto, abramos la ventana, expandimos el contexto, ¿no? De dónde estamos, qué está pasando y qué tanto de eso que nos dice nuestra mente, pues puede ir de acuerdo o no, ¿no? Sí. Entonces, justo, sería como como muchas estrategias en una. Y creo que ya más enfocado como a la parte estudiantil, ayuda mucho las pausas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita esta estrategia, ¿no? Sería una pausa, ¿no? Una pausa más enfocada a las emociones, pero una pausa al fin y al cabo. Pero también las pausas, por ejemplo, dentro del estudio, dentro de esa vida tan ajetreada que a veces tenemos, ¿no? De correr para acá, correr para allá y que luego no da tiempo de comer. El comer es una pausa, ¿no? Y el comer no estudiando, no el comer viendo series, o el comer celular. Comiendo, disfrutando la comida, disfrutando de la compañía, si es que la tenemos, ¿no? O sea, es estar en donde estamos, sin necesariamente ir para un lado o para otro, tanto en físico como mentalmente, ¿no? Y que a veces esas pausas ayuda mucho el poder tener como bloques de tiempo organizados,
Si por algún casual no se puede tener esos bloques de tiempo organizados, ayuda mucho también empezar a notar cuáles son nuestros límites, tanto de concentración como de energía, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy una persona de mañana, ¿no? Entonces yo sé que si me pongo a trabajar desde las 8, voy a durar hasta las 10:30 bien, sin problema. Pero después, si no como algo, me voy a distraer, me voy a aburrir, me voy a dormir. Pero si sí como algo, entonces puedo tener otras 40 minutos así, luego un descansito. O sea, ya me ubiqué. Pero si trabajo en la tarde, por ejemplo, sé que no voy a hacer nada. Me conozco, sé que no voy a hacer nada. Entonces, justo es empezar, dentro de ese autoconocimiento de la autoestima, es empezar a conocer, pues, cuáles son las energías de pues sí, tiempos y energía de nuestro cuerpo, ¿no? Porque a veces nos queremos forzar, pero pues también a veces no mandamos sobre nuestro cuerpo. Sí, exacto. ¿No? Entonces eso podría ser como también una forma de empezar a conocernos y a partir de ahí hacer pequeños espacios que nos permitan descansar y que también nos optimizan, ¿no? Dentro de lo que necesitamos hacer. Sí, yo creo que en esto, Lau, o sea, como que, pues justo, pues estamos hablándoles, espero que no estemos saturando tanto, pero que tal vez es esto de despertar la curiosidad, ¿no? En que empecemos a hablar de cómo nos sentimos, o sea, que a lo mejor empecemos a identificar que pues hay ciertas situaciones que puede ser que nos estén sumando o restando a nuestra salud mental, incluso también física, ¿no? Entonces, que si yo no empiezo a reconocer, a conocerme, pues por eso es que voy a estarlo dejando y que probablemente ahí el riesgo pues es como empecé a tener dificultades ya incluso para salir a mis actividades, cuando a lo mejor era que empezamos de menos, o sea que a lo mejor era de me cuesta un poco más de trabajo ya concentrarme y ahí era el momento de aplicar algunas de estas estrategias que estamos mencionando. Exacto. Y que ya después o sea, siempre es bueno pedir ayuda en cualquier momento, pero que creo que ahorita estamos apostando mucho porque sea la prevención, ¿no? O sea, que estemos identificando a tiempo todas estas situaciones y que justo en el servicio de salud mental de la facultad, pues justo están escuchando que hemos dado talleres, ¿no? Y que justo tú nos ayudaste en uno de prevención hace unas pocas semanas y que entonces por eso es que estamos tratando de que pues la Facultad de Derecho pues esté acudiendo a estas actividades de prevención y promoción de salud, ¿no? O sea, que también ahorita que estamos identificando todas estas situaciones, que a lo mejor algunos ya están diciendo, sí, me pasa esto, o a lo mejor me falta reforzar esto otro, pues creo que por eso es la invitación que está haciendo mucho la Facultad de Derecho para que pues estemos cuidando de nuestra salud física y mental, ¿no? O sea, entonces que pues estamos desarrollando todas estas estrategias y que pues con estas pausas activas, o sea, estas pausas que nos estás comentando, pues, ¿qué recomendaciones nos seguirías dando para seguir cuidando de nuestra salud mental, Alau? Creo que justo de lo principal, y ahorita lo mencionaste, como este autocuidado, ¿no? Yo soy fan de empezar a observar, ¿no? Creo que siempre en las sesiones que doy, las primeras sesiones como de, ok, vamos a observar. Observar con propósito, no solo observar por observar, sino empezar a notar diferentes cosas, ¿no? Que una semana sea el observar cómo es el trayecto del metro, ¿no? ¿Qué hago de mi casa a la escuela? Empezar a observar de, ok, cómo me voy sintiendo, si hace más calor, si hay mucha gente, si el camino es el mismo, si es diferente un día a otro, ¿no? Que parece que no tiene ningún propósito, pero eso nos va agudizando los sentidos de fuera, de lo que sucede fuera realmente, sin tener que juzgarlo necesariamente, y observarlo, lo que pasa con nosotros, sin necesariamente también juzgarlo, ¿no? Es simplemente observar y describir. Mentalmente o inclusive escribiéndolo, ¿no? O sea, es tal cual, describir. Y aquí, pues también hay como diferentes ejercicios, ¿no? Cuando decimos, bueno, descríbeme, no sé, una pluma, ¿no? Sí. Pues a veces cuando se describe es de, bueno, pues está bonita, ¿no? Entonces es como de, ok, si yo tuviera que dibujar esa pluma y me dice está bonita, ¿cómo la dibujo? Yo le pondría una flor, pero creo que no tiene una flor. Una mariposa. Exacto, ¿no? Entonces implica empezar a bajar, ¿no? Como más a lo que sí estamos viendo. Y es muy difícil porque desde muy, muy temprana edad nos dicen, bueno, ¿esto está bonito o esto está feo? Sí. ¿Esto es bueno o esto es malo, no? Siempre, siempre, siempre. Entonces empezamos a aprender
a hablar, ¿no? Y a relacionarnos con las cosas a partir de justo Sí. si es bueno, si es malo, si es bonito o feo. Y el poder bajarlo a descripciones tal cual de, pues es azul, es de metal, es frío, ¿no? Ujú. Empieza a dar otra perspectiva. Exacto. Y nos va entrenando a también, cuando llegan las emociones, ok, ¿cómo las describo? Aparte de si se siente bonito, si se siente feo, ok, ¿dónde está? ¿Dónde se siente? ¿Es un cosquilleo? ¿Se siente cálido? ¿Se siente electrizante? ¿Se siente cómo? ¿No? Ujú. Y que justo es la parte complicada, empezar a observar y describir que es el proceso de identificar, ¿no? Y que justo nuevamente es el pasito para abrir la ventana de decisión. Entonces, yo diría como empezar a observar y ponerse pequeños objetivos a observar en la semana o en el día, ¿no? De observar mi camino, observar cómo está mi posición ahorita, mi postura, Sí. cómo está mi atención. Si estoy en clase, decir, mira, mi atención ya se me fue. Ajá. O mi atención está más centrada en el profesor, o está más centrada en lo que está en la diapositiva, o estoy más centrada en tomar fotos, ¿no? Ajá. O en anotar rapidísimo, ¿no? Que incluso ya me fui a otra. Exacto, ¿no? Entonces es también empezar a notar eso y es parte de ese entrenamiento, ¿no? Entonces, recomendación, pues esa observación y autocuidado desde lo que siempre nos dicen, ¿no? De come bien, duerme bien, Toma agua. toma agua. Y que nuevamente ese bien también hay que describir porque sigue siendo un juicio de qué implica, ¿no? Y pues eso también implica conocernos en los tiempos, en lo que necesita el cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que con 3 comidas al día ya está, ¿no? Pero hay otras donde sí necesitan las colaciones, por ejemplo, ¿no? Porque va a impactar también en el estado de ánimo, en la energía que tienen el día. Hay personas que con dormir 7 horas están bien. Otras que hasta que no duermen las 9 horas no pueden, ¿no? O les cuesta más trabajo. Entonces es justo ir tal cual como si fuera experimentos de probar. Ir investigando qué nos funciona, qué no nos funciona de lo que estamos haciendo e ir cambiando pequeñas variables. Si me estoy sintiendo más cansado en el día y ya hice una observación de, ok, como una comida al día, duermo 5 horas y trato de estudiar mañana, tarde y noche, ¿no? Y salgo con mis amigos, sí, de vez en cuando en la semana, ¿no? Entonces, ok, ¿cuál variable voy a modificar primero, no? Y empezar a notar ese cambio, ir poquito a poquito, tampoco todo de golpe porque no lo vamos a sostener, sino ir poco a poco, ¿no? Si queremos modificar lo de la alimentación, entonces, ok, vamos a agregar una comida más, ¿no? Si es que es muy difícil de repente agregar las otras 2, ¿no? Y una vez que se tenga eso, ok, vamos a agregar la otra. Y lo mismo con el sueño, no de golpe, bueno, voy a dormir las 8 horas porque probablemente el cuerpo que no está acostumbrado a eso se va a despertar, pero sí ir aumentando poquito a poquito e ir modificando esos diferentes aspectos y cuidarse, básicamente. Sí, y yo creo que en esta parte de salud física, pues también, o sea, a veces es como, también es algo que recomendamos mucho, pues estar con el acompañamiento, ¿no? O sea, porque probablemente si he tenido periodos muy prolongados de estos ayunos muy largos, pues probablemente también mi cansancio se deba, pues, a que tal vez tengo anemia o alguna otra situación, ¿no? Entonces, tal vez estos cambios también, o sea, van a ir, pues, acompañados con este profesional, ¿no? O sea, pero también yo creo que sí son periodos muy, muy largos en los que yo he estado con estos ayunos, o sea, si ya llevo todo el semestre o todo el año, ¿no? O sea, comiendo solo uno, o sea, pues probablemente que mi cansancio también se deba a algo de salud física, ¿no? Pero si a lo mejor estos periodos en que es cuando estoy estresada porque es periodo de exámenes finales y trabajos finales, pues probablemente también es como cambios en mi comportamiento en la parte de alimentación y sueño, ¿no? Exacto. No, pero o sea, yo creo que justo esta observación es cuando yo voy a poder identificar, sí, o sea, cuando estoy en finales es cuando baja, o sea, mi apetito, o incluso no me da tiempo de comer y hasta se me olvida comer, y es esto, ¿no? O sea, yo creo que también estos cambios van a depender de cómo, pues a veces el contexto está impactando, ¿no? Justo porque va a depender de si estamos en exámenes, si estamos, ya en la titulación, si estamos en el servicio, si estamos, etcétera, ¿no? Y también depende de si hacemos 3 horas de camino o no. Sí. O sea, va a variar mucho y justo hay que ser sensible a esos cambios, porque también si hacemos a rajatabla que 8 horas de sueño, 5 comidas al día, pues también nos va a dar otra presión, porque entonces ya no necesariamente vamos a
tener esta flexibilidad de cambiar según Ujú. al contexto, Sí. ¿no? Entonces parte de la observación también implica observar esa parte y que a partir de ahí decidir esos cambios, ¿no? Y si por algún casual se empieza a ver complicaciones, ¿no? Y no se encuentran ideas o cuando se trata de tener ideas y la parte difícil es aplicarlas, Ujú. pues empezar a pensar en, ok, ¿quién más me puede apoyar? Si es justo red de apoyos, si es mi propia comunidad Ujú. o directamente un acompañamiento profesional. Sí, 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 ¿no? O sea, yo creo que en esto también es como también ser responsables, ¿no? O sea, yo creo que Ujú. algo que también nosotros mencionamos mucho en talleres o en la atención es que aprendamos a hacernos responsables de nosotras, de nosotros mismos, ¿no? O sea, en esta toma de decisiones que mencionabas hace un momento, o sea, creo que pues ahorita ya hay como bastante información, o sea, hay como pues todas estas Sí. técnicas. De hecho, ahorita pues después de pandemia, durante pandemia, se desarrollaron muchos contenidos para salud física y mental, ¿no? O sea, yo Sí. creo que información sí hay y creo que por eso es algo que decimos, o sea, pues sí es que se haga, pues sí, o sea, para mí la palabra que normalmente menciono es que nos hagamos responsables de nuestra propia autocuidado, ¿no? De que seamos responsables de Ujú. esta salud física y mental, ¿no? O sea, porque sí, se desarrollaron muchos recursos y que creo que por eso es que podemos tomar la decisión de si me cuido o no, o sea, porque la información, pues ahorita también con toda la tecnología, con todo esto, o sea, si está basado en evidencia científica, si ya está todo ese sustento teórico que pues yo creo que también pues en la universidad se ha desarrollado mucho, o sea, creo que también por eso es que veamos cómo tomar estas decisiones para eh, tener estas acciones, recomendaciones que pues estamos dando aquí, pero creo que también hay acceso a más información, ¿no? Exacto, y eso es lo curioso, no sé si la audiencia se puede identificar con esto, pero por ejemplo en YouTube hay mucho, Ujú. no solo, sobre todo de organización de tiempos, ¿no? Y de cómo puedes cumplir quién sabe cuántas cosas a las 10 de la mañana. Y entonces, esos programas tienen mucho éxito porque al final te dan tips y cositas. Pero si uno se va a los comentarios, lo que dicen, estoy procrastinando mientras veo esto, ¿no? Entonces, Sí. la cosa es, ok, ¿queremos tips, queremos magia o estamos Ujú. evitando pasar el mal trago de sentarnos a trabajar? Porque Tienes es razón. eso, ¿no? También, qué tanto dentro de esta responsabilidad estamos esperando una respuesta mágica y que al final esa respuesta, a lo mejor el tip funciona, pero antes de ese tip hay Ujú. que pasar el mal trago de sentarse y decir, chale, me da ansiedad, chale, no quiero estar aquí, pero hay que hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, esto es todo un proceso, creo yo. Sí, y que incluso ahorita también pensaba en que, pues es que también nos gustan como las cosas mágicas, ¿no? O sea, Sí. por eso también en esta cuestión de alimentación o bajar de peso, Ujú. los tratamientos que te dicen, sí, ya no es con esta pastillita, sin hacer ejercicios y cuidar tu alimentación va a ser. Pero creo que por eso necesitamos entrenar mucho nuestra mente, nuestro cuerpo, para que veamos que eso eh, requiere de un esfuerzo personal, ¿no? O sea, porque justo eso es hasta una teoría pues, ¿qué prefieres ahorita? ¿50 pesos ahorita o Ujú. 500 dentro de 8 días, ¿no? Exacto. Y entonces esta parte de impulsividad de que queremos los resultados ahorita, pues por eso es que decimos, no, ya dame la pastillita para ya sentirme bien ahorita. Y no, o sea, la salud física y mental requiere de estar decidiendo, no, me voy a esperar a dentro de una semana. Y los resultados no los vamos a ver de un día para otro, ¿no? Exacto. Estas estrategias que estamos mencionando de, pues, este escaneo, de estar como tomando decisiones, o sea, no es como de un momento a otro. Ujú. Entonces creo que por eso es una toma de decisión de desde que nos levantamos, o sea, y sí, y van a haber días muy difíciles, ¿no? O sea, también con nuestras sensaciones, Sí, claro, o sea, va a totalmente. ser muy difícil tomar la decisión de sí, hoy voy a cuidarme, pero si empezamos a hacer el hábito como los que a lo mejor han hecho ejercicio o que ya se alimentan sanamente, que ya lograron eso, o sea, los resultados son muy evidentes, ¿no? La salud mental también, o sea, desarrollar estas habilidades de cómo regular mi enojo no lo aprendí de un día para otro y todavía de No. repente caigo, ¿no? Pero, o sea, creo que sí necesitamos ser como en esto, ser
perseverantes y constantes y con las estrategias que a lo mejor hoy van a decidir, ¿no? O sea, ya no lo dejen para mañana, o sea, hoy que van a empezar a decidir hacer por cada uno, por cada una de ustedes, ¿no? O sea, si van a elegir alguna de estas estrategias que hablamos hoy, también hay varios recursos que estamos diciendo que pueden ustedes tener acceso, que son los servicios de salud mental que tiene la misma facultad también de psicología, la misma facultad de derecho. Hemos desarrollado algunos talleres que pueden encontrar en nuestras redes sociales, también, pues algunos talleres están en Facebook, ¿no? O sea que ya los hemos dejado ahí, pero también nos pueden escribir a nuestras redes y también ahí les podemos compartir alguna información, ¿no? Pero a Laurín, estas recomendaciones, o sea, como ya a lo mejor ya empecé a ver como mis factores de riesgo, ya traté de pedir, bueno, más bien ya traté de ver como estas situaciones que llegan a pasar en mi vida diaria, ya traté como de aplicar como algunas de las estrategias, pero sigo, o sea, ¿en qué momento es cuando sí nos dirías que se requiere pedir ayuda? Así como ya la alerta roja principal es que empiece a afectar a diferentes áreas de la vida. Y no solamente me refiero a pues lo académico o lo laboral, que generalmente es lo que siempre se piensa, sino también ya, por ejemplo, con nuestras amistades, con nuestra familia, o inclusive en cómo nos estamos sintiendo nosotros, ¿no? O sea, en lo que implica este malestar subjetivo, ¿no? Lo que estamos sintiendo, si de plano sentimos que ya, o sea, el vacío, la tristeza constante, todo el tiempo, estas sensaciones, ya es una alerta roja, ¿no? De las pequeñas alertas que hay que empezar a revisar, a lo mejor no sé si directo ya un acompañamiento, pero sí empezar a justo estas pequeñas estrategias y que si de plano nada, pues buscar también esa parte de ayuda. Es cuando empieza a afectar al sueño, cuando empieza a afectar la alimentación, cuando empieza a afectar también, en que por ejemplo todo el tiempo estemos piense y piense y piense, que ni estamos en lo que estamos, ¿no? Que no sintamos como placer de las cosas que antes sí, que dejemos de hacer cosas que nos gusten, que nos sintamos perdidos, ¿no? De que, por ejemplo, sobre todo pues pensando en estudiantes de la Facultad de Derecho, ¿no? Que en algún momento pues llegaron a atención, esta sensación de, pues mi vida es perfecta, ¿no? Técnicamente tengo todo, pero me siento vacío, ¿no? O sea, esta sensación de estar perdido, ¿no? Sí. Y no encontrar como esa brújula de hacia dónde dirigirse, ¿no? Son como esos, como alertas que podemos decir, bueno, sería buena idea buscar como un apoyo, una valoración, y a lo mejor no pasa de que un poquito, ¿no? De unas pequeñas sesiones y ya está, ¿no? A lo mejor necesitaban un poco de orientación, pero a lo mejor no, ¿no? Y vale la pena poder tener esa otra opinión y observar si realmente hacia dónde vamos. Claro, yo creo que en esto, pues, si a lo mejor alguna de las personas que nos escucha, o sea, ya se está identificando en este nivel, o sea, creo que ya podría como identificar si es necesario pedir ayuda, ¿no? O sea, yo creo que también algo que normalmente les sugerimos es que también vean como toda esta red de apoyo que ya cuentan, ¿no? O sea, porque probablemente ya tienen esto de quién les puede escuchar y a veces es como es solamente hablar con ciertas personas, ¿no? O sea, que a lo mejor puede ser su familia o pueden ser amigos, amigas, ¿no? Pero a veces sé que, justo mencionabas, ¿no? A veces es difícil hablar de nuestras emociones, pero tal vez hoy estamos diciendo, o sea, sí tratemos de empezar a normalizar, de hablar de cómo nos sentimos, porque probablemente si es tal vez de la escuela o a veces hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles, ¿no? O sea, yo creo que todas y todos hemos pasado por situaciones, o sea, en nuestra vida cotidiana y que por eso a veces decir, sí, hoy estoy cansada, hoy me siento pues triste, ¿no? O sea, hoy estoy enojada justo, o sea, y ya, ¿no? O sea, y la otra persona solamente con que escuche, o sea, no necesitamos más. Pero si esto persiste, ¿no? O sea, que ya tienes alteraciones del sueño, que tienes dificultad para dormir justo, o sea, puede ser que duermas más, duermas menos, que pueda hacer que tengas alteraciones en apetito, que tengas más hambre, menos hambre, que tal vez, pues ya te cuesta trabajo tomar tus notas, poner atención, o sea, probablemente ahí ya está pasando algo y te sugerimos pedir ayuda, ¿no? O sea, y ahí puedes venir al servicio psicológico de la Facultad de Derecho, nos encontramos en el aula C02, junto al servicio médico, de lunes a viernes de 9 a 7 y los sábados de 10 a 2, y pues recuerda que la atención es gratuita y confidencial.
También por si acaso hay una situación de riesgo, también recuerda que pues hay algunas otras instancias en donde puedes pedir ayuda, ¿no? Entonces, como pues puede ser CONASAMA, también que es extrainstitucional, la Facultad de Psicología también tiene varios centros de apoyo psicológico, está la de GAS, o sea, ahí en redes podemos estarles compartiendo la información para que solicites ayuda y pues esperemos que podamos estar en contacto. Y pues llegamos al final de este primer episodio, ¿no? Entonces, te agradezco, Ana Lau, por estar aquí. Y también para la audiencia, que ya estamos para terminar, pues las personas que nos escriban, que estén escribiendo en este programa, pues les están regalando 2 boletos, ¿no? Este viernes 31 de octubre a las 10 de la mañana vive el CCU con la OFUNAM. Disfrázate para este evento, Puntos de Cultura UNAM, y ven por tu pase doble solo para la comunidad UNAM. Pasa por tu boleto a YUS, Canal Multimedia, el canal de tu facultad. Y el programa es Piratas del Caribe, Música Frozen, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Piratas del Caribe, El viaje de Chihiro, Star Wars. Pasa por tus boletos de inmediato, solo tienes para venir por ellos hasta el miércoles a las 7 p.m. Entonces te recuerdo, este evento es el 31 de octubre a las 10 a.m., ¿no? Entonces, para que los que estén escribiendo en el programa, pues las primeras 2 personas, o bueno, la primera persona que pida 2 boletos, puede venir por ellos, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado. Nos escuchamos el próximo martes en Radio YUS. Soy Isabel Santos, jefa del Servicio Psicológico, y te invito a seguir cuidando de tu bienestar porque la salud mental también tiene derecho y pueden saber más de nuestras actividades a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Y creo que ya hubo alguien que nos escribió. Entonces, les recuerdo que estamos, entonces se ubica el Servicio de Salud Mental. Se encuentra en la Facultad de Derecho, en el aula C02, junto al servicio médico. Muchísimas gracias y pues estamos también para apoyarles. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, derecho a tus oídos.